Sigamos entonces con este estudio, esta clase, el cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas. La historia de una familia que necesita ser rescatada, parte 15. Para continuar este estudio, tenemos que recordar lo que habíamos dicho anteriormente. Probamos por las mismas escrituras, en los escritos nazarenos, el cumplimiento profético del Eterno por medio de los profetas o de sus profetas en lo que se conoce hoy en día como Antiguo Testamento o Tanaj, o sea, lo que es las escrituras hebreas, de cómo el Eterno no solamente iba a castigar a las dos casas de Israel, pero cómo también iba a encontrar la solución para volver a traer por medio de un Goel, de un Redentor, de un Mesías, de un escogido, a esas tribus que se perdieron, en especial a las tribus del norte, a las 10 tribus de Israel. Y cómo vimos que por medio de Yeshua, eso se empezó a cumplir. Entonces vimos el testimonio de Matías, vimos el testimonio de Lucas o Gilet y vimos el testimonio de Johanán o Juan. Y concordamos de que el mismo Yeshua abiertamente expresó que él era el cumplimiento de eso que estaba profetizado acerca de él como Mesías. O sea, que él iba a ser ese Mesías, ese Goel, que iba a rescatar lo que se había perdido. Que también aprendimos que esas ovejas eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, que él iba a rescatar. Y que en ese momento, cuando él había llegado, estaba con una parte de esas ovejas que eran la casa de Yehudá, o sea, los judíos, los yehuditas, y que también él tenía que ir a rescatar aquellas 10 tribus que no se encontraban ahí en ese momento, sino que se encontraban dispersas entre las naciones. Y de hecho, para ya empezar, hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Matías, en el capítulo 28. Yeshua, después que muere, es sepultado, resucita, antes de que fuera levantado a los cielos, resulta que tiene esta experiencia los discípulos de él con él. Mire lo que él le dice a sus discípulos. Dice de esta forma, en el verso 16, en adelante. Pero los 11 discípulos, recuerden que ahora en este momento eran 11, ¿por qué? Porque uno de los 12 había muerto. Ya saben ustedes a quién me refiero. Pero dice, pero los 11 discípulos, o sea, estudiantes, se fueron al Galil, al monte que Yehoshua les había señalado. Y cuando lo vieron, se postraron a sus pies, aunque algunos tenían duda. Yehoshua se acercó a ellos y le dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y, en otras versiones, de hecho, en las versiones más populares del cristianismo, dicen, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ese pasaje es un pasaje interpolado, no me quiero meter mucho en ese tema ahora. Después abrimos un pequeño comentario, debate acerca de eso y explicaremos el por qué es que pensamos que es interpolado. Hay pruebas contundentes que sí lo avalan. Pero bueno, de verdad que el pasaje que debe aparecer es así. Vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Y hay otro pasaje que es alterno a esto, que se encuentra en el libro de Marcos, Johanán Marcos. En el capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 14. Y este pasaje alterno, mire lo que dice. Luego apareció, ¿quién? Yeshua, a los 11, ya sabemos el por qué los 11.
cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja será salvo, pero el que no crea se condenará. Entonces, ¿cuál fue el mandato que le dejó Yeshua a sus discípulos, a sus estudiantes? Que fueran al resto del mundo a seguir llevando ese mensaje que él empezó a traer ahí en las regiones de Yehudá. El mensaje de las buenas noticias acerca de que el Eterno, por medio de él, iba a traer perdón de sus ofensas, de sus pecados, de sus transgresiones, de su desobediencia, y que los iba a recibir de nuevo como pueblo, como familia, y que también esas otras ovejas que habíamos estudiado, él las iba a buscar para darle esa misma buenas noticias. Y por eso es que habíamos leído anteriormente y estudiado que él les dijo, no vayan a caminos de gentiles o naciones ni a samaritanos. ¿Por qué? Porque él primero quería empezar con la casa de Yehudá para después mandarlo a buscar la casa de Efraín. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Entonces, el mensaje era de que sus discípulos fueran a buscar a esas ovejas que se habían perdido de la casa de Efraín. O sea, las 10 tribus que se habían gentilizado, que se habían vuelto gentiles y que ya habían perdido su identidad para ser vueltas de nuevo a casa, al hogar del Eterno, a la familia del Eterno, y recuperar su identidad y su posición. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es esto, que ellos servirían, o sea, sus discípulos, sus estudiantes, servirían como embajadores. Y ahorita vamos a comprender algo que vamos a leer más adelante. Esa palabrita, embajadores, porque esa palabra, si la tenemos bien claro en el contexto en que fue dada, y ahorita lo va a ver usted en qué contexto y cuál palabra es la que se ha utilizado, usted va a quedar completamente seguro de que ellos no fueron sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel como embajadores. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Pero Yeshua los envía como embajadores. Ellos son enviados. Es más, la palabra embajador, para hacerle una introducción, tiene que ver con ser enviados como representantes de una nación. Entonces Yeshua le dice, vayan, ahora sí, proclamen esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Lo que los profetas habían hablado acerca de él como Goel, o sea, como redentor, como rescatador, como Mesías, o sea, escogido para buscar a las ovejas que estaban perdidas. Entonces, por eso es que dice, el que crea y se sumerja se salvará. Porque resulta en qué consiste, y eso es algo que también vamos a tocar eventualmente, acerca de ese tema de la palabra que se ha traducido de el griego bautizo, que se ha traducido, se ha transliterado del griego como bautismo. ¿Qué quiere decir realmente? Pero para que vayan entendiendo un poquito lo que es el trasfondo de lo que es el bautismo, como se ha traducido al español, que de hecho es inmersión. Esa palabrita tiene que ver con la persona que quiere ser parte de una nación, en este caso la nación hebrea, y para ser aceptada tiene que pasar por un proceso, y uno de los procesos o uno de los puntos en ese proceso es la inmersión, para ser recibido como ciudadano de nuevo. En Israel, cada persona que se encontraba lejos y que no practicaba la costumbre hebrea y quería volver de nuevo a practicar la costumbre hebrea,
para que fuera aceptado, tenía que pasar por un proceso. Y uno de estos, como ya había hablado, era el proceso de inmersión, lo que hoy en día se conoce como bautismo. Así de que tengan eso en mente. Así de que cuando él está diciendo, vayan por todo el mundo y declaren la buena noticia, es, oye, te estoy dando las buenas noticias de que el Padre ahora te va a dejar la puerta abierta porque un justo pagó por un injusto que eras tú. O sea, un Goel, un redentor, un familiar cercano, porque eso es lo que es Goel, un familiar cercano, pagó por lo que nosotros habíamos hecho. En este caso, desobedecido al Eterno, transgredido el mandamiento del Eterno. Y luego, él te va a recibir, en este caso, creyendo en aquel que murió o pagó por ti y pasando por la inmersión o bautismo. Teniendo esto en cuenta, usted va a darse más el entendimiento cuando vayamos al libro que vamos a analizar ahora. Mire lo que dice, que tiene que ver con esto que estamos explicando. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos a los emisarios o enviados, que se ha traducido de la transliteración griega apóstolos, que es hecho a los apóstoles. En este caso, apóstoles viene de la traducción o transliteración apóstolos. Y vamos a ir al capítulo 1. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el verso 1. En el primer relato te escribí, Teófilo, acerca de todas las cosas que Yehoshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad, o sea, de Ruach, a los enviados, o sea, en este caso, a los apóstolos, a los apóstoles que habían escogido. A ellos se le presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahweh. Si se dan cuenta, Yeshua nunca divorció el mensaje de los profetas, porque el mensaje de los profetas fue eso, el reino de Yahweh, el reino de Elohim, el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la restauración completa de todas las cosas. Y ahorita vamos a ver con más claridad. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar. Porque Yohanan, a la verdad, sumergía, o sea, hablando de la inmersión, del bautismo, en agua. Pero ustedes serán sumergidos en espíritu de santidad dentro de pocos días. Ahora, noten esto bien interesante. Verso 6. Dice, así que los que estaban reunidos le preguntaron, noten esto, maestro, y recuerden que ellos eran judíos, hebreos, y que estaban pendientes de las profecías, de los profetas. Dice, maestro, en este tiempo es que le vas a restituir el reino de Israel. La pregunta que hay que hacer no es, ¿por qué ellos preguntaron eso? Si realmente el objetivo era crear una nueva religión llamada el cristianismo. No tiene sentido alguno que ellos sabiendo, conociendo de que el Eterno escogió a una nueva mujer, a una nueva novia, a una nueva esposa llamada cristianismo, entonces estuvieran preguntando al Mesías de Israel, ¿cuándo es que le va a restituir o restaurar el reino a Israel? No tiene sentido a no ser que ellos supieran de antemano por medio de los profetas, como lo hemos estado estudiando, que obviamente ellos sabían que el objetivo principal del Mesías era restituir a Israel y su reino. Y eso lo hemos visto durante todo este tiempo en el estudio de los profetas. Vez tras vez los profetas siempre están diciendo la restauración de Israel,
la restauración del reino. Y obviamente los discípulos de Yeshua, que eran judíos, al ver que todavía eso no se daba, que no se daba la unificación de Yehudá con Efraín, ellos le preguntan, mira, ¿moriste? ¿Resucitaste? ¿Te vas a ir? Pero, ¿y qué pasa con la restauración de Israel? ¿Qué pasa? No la hemos visto todavía. Porque ellos apenas iban a empezar a entender cómo era el proceso de restauración. Porque no solamente era restaurar a Yehudá, que eran los que estaban ahí, incluyéndolos a ellos, pero también era restituir a las 10 tribus que no estaban ahí todavía. Y ellos eran los que iban a formar parte de la restauración de Efraín esparcido en el mundo, del Efraín gentilizado. Y ellos todavía no sabían que ellos eran los que iban a ser partícipe de eso, que ellos eran los que iban a provocar. Y recordemos la profecía de Jeremías, capítulo 16, verso 16, cuando dice, y les mandaré pescadores para que les pesquen. Hablando el Eterno de que él iba a mandar pescadores para pescar a las ovejas perdidas de Israel. Miren lo que les responde Yehoshua. Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su autoridad. Yeshua no está negando la restauración de Israel. Yeshua está diciéndole, todavía ustedes no necesitan saber cuándo va a pasar, pero de qué va a pasar, va a pasar. Esto es solamente del Padre. El Padre es el que va a decidir cuándo es que la casa de Yehudá y la casa de Israel van a estar unidas. Recuerda lo que estudiamos y leímos en el profeta Jeremías. Noten, vamos a ir allá para recordar. Jeremías, capítulo 31. Y vamos a leer desde el 31. Usted se puede leer todo ese capítulo que es hermoso, pero vamos a dedicar aquí por asunto del tiempo el verso 31 en adelante. Y mire lo que dice para que recordemos. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto. ¿Sí se dan cuenta? Un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con el cristianismo? ¿Con los gentiles? No. ¿Qué dice? El nuevo pacto es ¿con quién? Con la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, y con la casa de Yehudá, las 2 tribus restantes en el sur, o sea, con los judíos. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su amo, dice Yahweh, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con las 12 tribus entonces. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi Torah, mi ley, mi instrucción en su interior y la escribiré en su corazón. Así será el nuevo pacto. El nuevo pacto, como lo vemos una vez más, no vamos a obedecer más la Torah o la ley o la instrucción, que se debe traducir mejor, sino al contrario. El nuevo pacto consiste en la restauración de las 10 tribus y de las 2 tribus del sur para que sean un solo pueblo, una sola familia, y que anden en obediencia de ahora en adelante al Eterno, que obedezcan la instrucción del Eterno de corazón. Y esto es el cumplimiento, volviendo a Hechos. Esto es cumplimiento de esta profecía. Si la persona no quiere darse cuenta de esto, es porque, vuelvo a repetir, es una persona que no ama la verdad, que solamente quiere vivir en lo que creen y no lo que realmente dice las escrituras. Y mire,
Sigamos leyendo. Aquí mismo, en el libro de los Hechos, de los emisarios o enviados, o como se ha transliterado del griego, apóstolos, apóstoles. Y vamos a leer el verso 38 en adelante. Mire lo que dice. El mismo Shimón Kefá, el que hoy en día se conoce como Pedro, al que en el cristianismo católico se le ha bautizado como el primer papa del cristianismo. Dice, entonces Shimón les dijo, arrepiéntense. Y eso le está diciendo a una comunidad o a una audiencia judía, yehudita. Arrepiéntanse y sumérgense, o sea, bautícense como se ha conocido. Cada uno de ustedes en el nombre de Yehoshua el Mashiach, o sea, el Mesías, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Mire lo que dice después. Para ustedes, ¿para quién? Para los colombianos, para los rusos, para los chinos, para los venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, etcétera. No, para ustedes, los hebreos, es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame Yahweh nuestro Elohim. Mire, esto es cumplimiento de lo que los profetas ya han hablado. Tanto así que primero tenemos que ponernos entonces a pensar con las expresiones estas que leímos en el primer capítulo de Hechos. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? Y también tenemos que preguntarnos, ¿la restauración de qué? O sea, ¿qué será esta restauración? ¿De qué restauración está hablando o estuvieron hablando todos los profetas? ¿Qué es lo que se debe restaurar? Obviamente, si se está hablando de restauración, es porque antes estaba bien y después se dañó. Porque usted no va a restaurar algo que no está dañado. ¿Qué yo voy a restaurar de algo que está completamente bueno? Nada. Pero, ¿qué fue lo que se dañó que se tiene que restaurar según los profetas? No según yo, no según el pastor, no según los rabinos, no según el sacerdote, no según el papa, etcétera, sino según los profetas hebreos. ¿Qué es lo que se tiene que reparar en su estado original o a su estado original? ¿Cuál era este tema central que los profetas siempre hablaban o profetizaban? Ya lo hemos venido estudiando, ya lo hemos venido analizando, pero ¿qué es lo que, volviendo a repetir, lo que restauraría el Eterno en estos últimos tiempos? Vamos a ver de nuevo o repasar de nuevo los profetas, porque nuestra base tiene que ser los profetas. Miren, volvamos de nuevo a uno de los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento, si lo quieren llamar así. Vamos a ir al profeta Yesaya o Isaías, capítulo 1. Y se va a dar cuenta que el Eterno quería la restauración del reino de Israel. Y vamos a el verso 26. Mire lo que dice, hablando el Eterno. Luego restauraré tus jueces como al principio, o sea, tus gobernantes y tus consejeros como al comienzo. Y después serás llamada ciudad de justicia, urbe fiel. Hablando de Jerusalén, que sería restaurada. O sea, volviendo a poner a Jerusalén como capital central de Israel como nación. Ahí vemos cómo Yahweh, por medio del profeta, que él iba a restaurar las cosas como antes. O sea, poner a Israel como era antes, una nación soberana y poderosa. Vamos al profeta Jeremías o Jeremías.
Nombro los nombres que son y después nombro o digo los nombres como se conocen en el castellano. Nombre original, Jeremías, nombre que se le ha puesto Jeremías. Vamos a ir al capítulo 33 y vamos a leer por razones del tiempo el verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Restauraré de la cautividad a Yehudá, o sea, a la nación del sur, y a Israel, a la nación del norte, las 10 tribus, y los edificaré como al principio. ¿Se dan cuenta el corazón o dónde estaba el corazón de los primeros discípulos de Yehoshua? En esperar el cumplimiento profético de la restauración de Israel, como lo estamos leyendo ahora. Y por eso es que ellos le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino? Tanto así que hay otra profecía muy interesante en el libro de Tehillim o Salmos. Salmos capítulo 126. Y vamos a leer desde el verso 1. Mire lo que dice. Canto de ascenso gradual. Cuando Yahweh restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El pueblo hebreo. Estamos alegres. Restauranos, oh Yahweh, de la cautividad como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Aún el salmista comprende esto. La restauración futura prometida por parte del Eterno, dado, transmitido a los profetas acerca de la restauración, tanto de la casa de Yehudá, el hijo mayor, como de la casa de Efraín, las 10 tribus, hijo menor. Mire lo que dice el profeta Amós. Amós o Amos. En el capítulo 9, verso 11, vamos a leer. Mire lo que dice en este pasaje. En aquel día levantaré la cabaña caída de David, o sea, hablando del reino de David, que ya no existe, o sea, hasta el día de hoy, el reino de David, que es el mismo, o lo mismo decir, el reino de Israel, el reino de Elohim, el reino de los cielos, eso está caído, no existe hasta el día de hoy. ¿Existía antes? Sí. Después desapareció. Pero que dice en aquel día, ¿cuál día? En el futuro, levantaré la cabaña de David o la cabaña caída de David, hablando del reino de Israel, y cerraré sus brechas. ¿Qué dice? Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom, de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace esto. Aquí nos estamos dando cuenta que los profetas hablaron de eso 1, 2, 3 y muchas veces acerca de esta restauración. Lo hemos venido estudiando y lo volvemos a ver. Por eso los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Por eso es que Yeshua, cuando leímos en Marcos, en Yohanan Marcus,
les dice, vayan a las naciones para que hicieran discípulos. Pero ir a las naciones, ¿para qué? Para ser discípulos, pero discípulos ¿para qué? A buscar. ¿Pero a buscar a qué o a quién? Ya lo hemos leído en Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39. A las ovejas perdidas. A esos gentiles que supuestamente hoy en día creen que todavía son gentiles y que a la verdad son descendientes de ese Israel esparcido y mezclado entre las naciones. Volviendo de nuevo al libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer el verso 21 para que estemos ya completamente seguros que el tema es ese. Mira lo que le dice aquí este discípulo de Yehoshua a sus hermanos. Este discípulo judío, obviamente, dice, es necesario. Es más, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el verso 11. Mira lo que dice. Mientras el hombre seguía aferrado a Simón, o sea, en este caso el que hoy en día se conoce como a Pedro, Simón Kefá, y a Johanán, o sea, que se conoce hoy en día como Juan, dice, todo el pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo judío, asombrado, fue corriendo hacia ellos en el pórtico llamado Shalomo, o de Salomón, y dice, cuando Simón Kefá vio esto, se dirigió al pueblo, y mira lo que le dijo. Varones israelitas, usted judío hablándole a los judíos y le dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres. Si ven el énfasis de Simón Kefá o de Simón Pedro, se conoce como Pedro, el énfasis es recordar de dónde vienen ellos. El Dios de Abraham, que de donde salió los hebreos, el Dios de Isaac o de Isaac, que salieron también los hebreos, y de Jacob o de Jacob, quienes salieron las 12 tribus. El Elohim de nuestros padres, ¿cuáles fueron sus padres? Abraham, Isaac y Jacob, y Yehuda, los judíos, en este caso los hebreos, ha glorificado a su siervo Yehoshua, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron que les dieran un asesino. O sea, los judíos rechazaron a este judío santo y justo. Mataron al príncipe de la vida, pero el Eterno, Yahweh, lo resucitó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre. La fe que viene por medio de aquel le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé, y presten atención porque aquí viene lo interesante, yo sé que fue por ignorancia que ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes, pero Yahweh cumplió de esa manera lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su Mashiach, su elegido, había de parecer. Noten que él apela es, de nuevo, ¿a quién? A los profetas. No podemos interpretar lo que se conoce como Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo Testamento, si lo quiere llamar así, el Tanaj. Y mire lo que dice, así que arrepiéntense y conviértanse para que queden borrados sus pecados
para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Elohim. Y él envié, noten esto, a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yehoshua el Mashiach, porque esa fue la labor, la misión que vino a cumplir el Mashiach, rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto a la casa de Yehudá, a las ovejas de la casa de Yehudá, tanto como las ovejas perdidas de la casa de Efraín, las 10 tribus. Y mire lo que dice el 21, y aquí está la clave. Es necesario que el cielo lo retenga. O sea, Yeshua no ha venido y no va a venir hasta que hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Ya lo hemos estudiado en los profetas, la restauración del reino de Israel, restaurar las 2 tribus de la casa de Yehudá, restaurar las 10 tribus de la casa de Efraín, ponerlas juntas, que ellos reconozcan su pecado, se aparten de su pecado, que dejen de decir que son pecadores y hagan ahora la voluntad del Padre, diciendo que son santos ahora, porque van a obedecer. Esa es la restauración de todas las cosas. Y Yeshua no ha venido hasta que entre el último de los gentiles, o sea, en este caso, el último de los dispersados, de las ovejas perdidas, de las 10 tribus que son gentiles ahora y que tienen que ser injertados. Hasta que no entre el último, él no va a venir. Y por eso dice, el cielo lo retiene hasta la restauración de todas las cosas. Y noten algo, dice, de la cual habló Elohim o Yahweh por bocas de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está. Ahí está. Que sí hay que estudiar para poder verlo, que sí hay que leer con entendimiento y no ser lectores simplistas, claro que sí. Pero ahí está. Entonces, tenemos que aceptar que la labor de ese Mesías fue de rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La casa de Israel. El Eterno necesitaba o deseaba rescatar esta familia que estaba perdida. Y lo estamos viendo. Y vuelve Simón Kefá, al que se conoce como Pedro, a comprobarlo. Él no utiliza los escritos de Pablo, él no utiliza las cartas de Yohanan, él no utiliza las cartas de Santiago o Jacob, él no utiliza la carta de Judá o Yehudá, él no utiliza la carta a los romanos, a los gálatas, no. Él apela a los profetas del Tanaj, del Antiguo Testamento, si lo quiere llamar, para sacar las conclusiones que son. Y siguiendo con el libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 7. Vamos a considerar la lectura desde el verso 35. Aunque ustedes pueden leer antes, después, que se los recomiendo. Aquí está uno de los discípulos llamado Esteban, o se ha traducido como Esteban en nuestra versión al español, dando un discurso desde principio a fin de cómo el Eterno iba a hacer todas las cosas. Y en ese discurso, él dice más adelantado, a aquel, desde el verso 35, a aquel mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? A ese mismo lo envió Elohim, o sea, Dios como príncipe y redentor, por medio del mensajero que se le apareció en el arbusto, o por medio del ángelus o ángel que se le apareció en el arbusto. El que se le apareció fue un mensajero, un ángel. Pero bueno, eso es otro tema. Pero miren lo que dice. Noten esto. Él fue quien nos sacó. ¿Quién? Moisés.
después de hacer maravillas y señales en Egipto, Misraim, como también en el mar de los juncos y en el desierto por espacio de 40 años. Aquel Moisés fue el que dijo a los hijos de Israel: Yahweh su Elohim levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí. Este es un tema que vamos también a conversar, a tratar, a estudiar, pero noten de que este profeta es semejante a Moisés. Y en el 38, miren lo que dice. Ese fue el que estuvo en la asamblea en el desierto. En otras versiones dicen en la congregación en el desierto. Pero resulta que esta palabrita, congregación o asamblea, viene de una palabra griega bien interesante. Vamos a ir al interlineal griego de el libro de los Hechos. Y ustedes van a descubrir algo interesante aquí. Hechos capítulo 7, y que de hecho muchos en el cristianismo que saben no quieren decirlo, porque saben que al decirlo se le cae el negocio. Capítulo 7, verso 38. Miren, ¿cuál es la palabrita? Dice, otus o hostus, Eistín es o el genomenos, habiendo estado en la, que dice congregación, pero ¿cuál es la palabra? Eclesía. Aquí está, eclesía. Eclesía. Aquí está. Con el número Strong 1577. Eclesía, iglesia, congregación, un conjunto, una congregación. Así de que cuando Esteban está hablando aquí y dice en el verso 38, ese fue el que estuvo en la eclesía, o sea, en la iglesia en el desierto. Entonces, podemos nosotros afirmar que eso de que la iglesia nació en el Pentecostés no es correcto. Ya la iglesia existía desde que Israel fue sacado de Egipto y estuvo en el desierto por Moisés. Así que esa enseñanza de que la eclesía o la iglesia nació cuando ellos estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, o sea, en el día de Shavuot, que es la convocación o la segunda convocación durante el año, y que ahí fue que nació la eclesía, es falso, porque estamos viendo que la eclesía ya existía aún en los tiempos cuando Moisés sacaba al pueblo hebreo de Egipto, de Misraim, y que la eclesía, si es que vamos a definir, no es algo nuevo o es una novia nueva o una esposa nueva o un pueblo nuevo, sino que la eclesía son aquellos que el Eterno escoge, ese pequeño grupo que el Eterno escoge especial. Y ya existía desde que Moisés sacó al pueblo de Egipto y estuvo en el desierto. Entonces, tenemos que enfocarnos a que esa eclesía o esa iglesia, como se ha traducido, es lo que se conoce en hebreo como Cajal. Esa asamblea son todos aquellos hijos de Israel que el Eterno está llamando de todas las naciones para congregarlos en su nombre.
no en un sitio, no en un templo, sino en cualquier lugar, pero juntos en su nombre. Eso es la eclesía o iglesia, si lo quieres llamar así, pero que viene del hebreo kahal, que se puede traducir mejor en español como congregación o asamblea, que es un grupo de personas que es sacada de un sistema para ponerlo en otro para cumplir una función importante y específica. Y eso era lo que estaba expresando este Esteban, que era creyente en Yeshua, un judío creyente en Yeshua que está exponiendo delante de judíos que no creían esto. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el 1, porque aquí viene lo interesante. Aquí se va a introducir un personaje que va a ser el eje principal, por decirlo de alguna manera, no el único, pero el eje principal en el movimiento de rescate de aquellas tribus que están entre las naciones, de aquellos que estaban ya convertidos como gentiles, que ya eran considerados como gentiles, pero que el Eterno iba a rescatar. Y mira lo que dice desde el verso 1. Shaul, respirando todavía amenazas, recordemos que Shaul era judío, pero no creyente en Yeshua. Era judío que practicaba el judaísmo de la época, que de hecho también distaba de las enseñanzas de Yehoshua, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Dice, respirando todavía amenazas, o sea, persiguiendo a los judíos creyentes en Yeshua, dice, amenazas de muerte contra los discípulos del maestro, que todos eran judíos. Fue donde el sumo sacerdote, o sea, el Cohen Hagadol, judío, y les pidió cartas para la sinagoga de Damasek, o sea, Damasco, autorizándolo a llevarse detenidos a Jerusalén a todos los que encontrara que perteneciesen a este camino, o sea, la secta del camino. Judíos que creían que Yeshua era el Mesías de Israel, fueran hombres o mujeres. Iba por el camino y se estaba acercando a Damasek, o sea, a Damasco, cuando de repente brilló a su alrededor una luz desde el cielo. Entonces cayó al suelo y oyó una voz que decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Porque él no creía que Yeshua fuera el Mesías. Entonces, cuando él escuchó esa voz y sobre todo el decirle, ¿por qué me persigues? Cuando él sabía que estaba persiguiendo era a los creyentes judíos en Yeshua como Mesías. Y dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y él preguntó, ¿quién eres, maestro? Porque no sabía, él nada más escuchó la voz. La voz respondió, o dice, él respondió, yo soy Yehoshua, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes de hacer, o lo que debes hacer. Entonces aquí va a entrar este protagonista de lo que ya hemos estado hablando. Este iba a empezar una aventura increíble en toda su vida. Este hombre desde ese momento no volvería a ser el mismo. Esta experiencia que le cambiaría la vida, pero de pie a cabeza, ni siquiera no dudó en no hacer la labor que se le va a encomendar ahora. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también. Si el Eterno nos dio esa oportunidad de conocer a su Hijo para ser parte de nuevo de su pueblo, deberíamos responder como este hombre respondería y que lo vamos a estudiar. Dice de esta forma, verso 7, los hombres que viajaban con él se detuvieron sin poder hablar. Oían la voz, pero no veían a nadie. Así que Shaul se levantó del suelo y cuando abrió los ojos no veía, había quedado ciego. De modo que lo llevaron de la mano y lo condujeron a Damasek, o sea, a Damasco.
Y allí estuvo 3 días privado de la vista sin comer ni beber. Había en Damasco, o sea, en Damasco, un discípulo, un estudiante llamado Hananía, se ha traducido como Ananía, Hananía, a quien el maestro le dijo en visión, y presten atención porque aquí es donde viene lo emocionante. Esto es algo que debemos prestar mucha atención. Miren lo que le dice. Y el maestro, había en Damasco un discípulo llamado Hananía, a quien el maestro le dijo en visión, Hananía, y él respondió, aquí estoy, maestro. Y el maestro le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en casa de Yehudá por un tarsita llamado Shaul. ¿Por qué? Porque Saúl era de Tarso. Él está orando. Después de eso, él tuvo nada más la necesidad de orar al Eterno, de hablar con él. Y dice, ya ha visto a un hombre llamado Ananía que entra y le pone las manos encima para que vea. O sea, ya Shaul, que conocemos como Pablo, tuvo la experiencia o la revelación que Ananías o Ananías iba a hacer esto por él. Pero mire esto, Ananías le respondió, maestro, he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que les ha causado a tus santos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía Shaul. Shaul perseguía en todas partes a todos los yehuditas, a los judíos que creían en Yehoshua como el Mesías de Israel, y los prendía, los metía a las cárceles, los torturaba, y aún se dice que pudo haber matado a algunos. Hay unos que especulan esto. Puede ser. No digo que sí, no digo que no, absolutamente. Lo que sí es verdad, lo que dice Ananías, que este hombre daba miedo, porque perseguía a todo judío que creyera que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Miren lo que dice. Y aquí, o sea, en Damasco, en Damasek, tiene también autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el maestro le dijo, ve, y mire, aquí es donde viene la cuestión, la clave, porque este hombre es un instrumento elegido. Noten esto. Shaul, Pablo, sería ese instrumento elegido por el Eterno o por Yehoshua para cumplir una labor increíble, una labor fenomenal, una aventura que este hombre no acabaría de hacer con gusto hasta el final de su vida. Dice, elegido por mí para llevar mi nombre. Ahora mire esto. A las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Obviamente, esta traducción, a pesar de que es de la Biblia versión israelita nazarena, casi lo tiene traducido como la versión de la Reina Valera. De hecho, si nosotros vamos a la Reina Valera, Hechos, capítulo 9, vamos a leer casi lo mismo como estamos leyendo aquí, en el verso 15. En el verso 15, mire lo que dice en la Reina Valera. Y le dijo el Señor, ve porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Si uno lo lee así, dice, ay, qué lindo. Él entonces fue escogido para llevar y anunciar su nombre ante los gentiles, también a los reyes y también a los hijos de Israel. Hasta ahí queda la cuestión y todo el mundo, bueno, esa fue la función que cumplió Pablo. Pero si nosotros vamos a la versión griega o el manuscrito más antiguo griego que existe hasta ahora, nos vamos a descubrir con algo bien interesante, que la traducción tanto de esta versión como de la que hemos leído anteriormente quedan cortas a lo que realmente dice el texto griego. Mire lo que dice el texto griego del libro de Hechos, capítulo 9.
en el verso 15. Mire lo que dice. Y dijo aún más el Señor, ¿ves? Porque objeto de escogencia es a mí este. Él llevará el nombre mío antes los etnon, gentiles, de, y también Kai, base león, o sea, reyes, coma, hijos. Y aquí dice esta partícula, T. Obviamente, el que no está familiarizado mucho con el idioma y con el contexto va a traducirlo como las versiones anteriores, pero teniendo en cuenta lo que es la gramática de este idioma griego y teniendo en cuenta el contexto profético, podemos decir que la traducción aquí es esta, que él llevaría el nombre o el nombre de Yeshua ante los gentiles y también reyes, hijos, ambos, porque esta partícula T se traduce también al español como ambos. Y noten, dice partícula disyuntivo. Se puede traducir también como y, así, así mismo. Dice y así, así mismo aún, aunque después entonces juntamente también, que es lo mismo que ambos. Entonces, viendo esta partícula, podemos también decir que este Pablo, Shaul, iba a llevar el nombre de Yeshua a los gentiles y a los reyes, hijos, también, o ambos de Israel. O sea, que Pablo sería el instrumento para cumplir la profecía de parte del Eterno que iba a llevar el mensaje de las buenas nuevas a esos gentiles, a esos reyes, hijos ambos de Israel. ¿Cuáles ambos? Los gentiles y reyes. Y eso lo podemos comprobar con una promesa profética. Y esa promesa profética la estudiamos antes en el libro de Bereshit. Si nosotros vamos al libro de Bereshit o Génesis, vamos a encontrar esa promesa profética. Génesis, capítulo 17, en el verso 1 en adelante vamos a ver las siguientes declaraciones. Mire lo que dice el Eterno. Noten aquí. Abraham tenía 99 años cuando Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim o Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Elohim o Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Ahí está. Recuerde que gentiles también se puede traducir como naciones. Entonces, de Abraham saldrían gentiles y reyes, hijos ambos de Israel. Si volvemos entonces a Hechos capítulo 9, verso 15, entonces podemos ver el cumplimiento profético de Bereshit o Génesis capítulo 17 en el verso 5, cuando dice que de ti saldrán naciones y reyes.
Así de que se puede traducir esta partícula tanto como y como también o ambos. Es una partícula conectora griega que se puede traducir también o ambos. Tengan eso pendiente. Así que subrayen eso y en vez de que quede y, pongan ambos de Israel. Hijos ambos de Israel. ¿Cuál es? De las naciones y de los reyes. Así de que esta es una de las pruebas. Y si seguimos leyendo, volviendo de nuevo al libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Mire lo que dice. Yo estaba orando en la ciudad de Jafo, hablando Kefas o Pedro, y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como una gran sábana, bajaba del cielo por sus cuatro extremos y llegó a donde yo estaba. Y esta visión es una de las más mal interpretadas en todas las escrituras de los escritos nazarenos. No me voy a meter a detallar todo esto, solamente les quiero leer y ir al tema. Y dice, cuando fijé a la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía, levántate, Simón, mata y come. Pero dije, de ninguna manera, maestro, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa contaminada o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez. Lo que Elohim ha purificado, no lo tengas tú por contaminado. Y ahorita vamos a ver la verdadera interpretación. No tiene nada que ver con alimentos o comida. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a retirarse al cielo. Y precisamente llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un mensajero, o sea, un ángelus, transliterado ángel, que se puso de pie y le dijo, envía a Jafo y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Kefa, o sea, en este caso Pedro. Él te hablará palabras por las cuales te salvarás, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, el Espíritu de Santidad cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la declaración del maestro cuando decía, Yohanan ciertamente sumergía en agua, pero a ustedes se les sumergirá en el Espíritu de Santidad. Así que si Elohim les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el maestro Yehoshua, el Mashiach, o el Mesías, ¿quién era yo para poder resistir a Elohim? Al oír estas palabras se calmaron y glorificaron a Elohim diciendo, así que también los gentiles, el Eterno les ha dado arrepentimiento para vida. Ahí empezarían a comprender el proceso de llamamiento de las 10 tribus perdidas. Hasta ahora, Pedro no comprendía en su totalidad. Ya Pablo empezó a tener esos chispazos de revelación. Y luego vamos a ver más claramente Hechos capítulo 13, pero ahora vamos a considerar la lectura del verso 46. Ya después de que, en este caso, Saúl, Pablo, ya había recibido el mensaje completo. Entonces, en el verso 46, ya él anunciando las buenas noticias, dice, entonces Saúl y Barnaba, en este caso, el que se conoce como Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se les hablara a ustedes primero, en este caso a los yehuditas, por la cual vino primero el Mesías, y después a los de las 10 tribus, entre los de las naciones. Pero ya que lo han rechazado y no se juzgan dignos
de la vida eterna, miren, nos volvemos a los gentiles. Obviamente hablando de aquellos que se volvían al Eterno para ser parte de su familia, de la familia de Israel. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Miren lo que dice más adelante, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer en el verso 1. Sucedió en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los yehuditas y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de yehuditas como de griegos. Y recuerde que aquí se está hablando es de los griegos o los, en este caso, yehuditas que no habían nacido en Yehudá, en Canaán. Recuerde de nuevo, Yehoshua había venido por las ovejas perdidas, primero de la casa de Yehudá, como también después de la casa de Efraín o de Israel. Esta profecía se tenía que cumplir y lo vamos a ver confirmados más claramente en este mismo libro, pero ahora en el capítulo 15. Vamos a ir a Hechos, capítulo 15. Mire lo que dice desde el verso 11 en adelante. Mire, hablando en defensa de aquellos gentiles o de aquellos que estaban como gentiles que entraban al conocimiento de Yehoshua como Mesías de Israel. Los judíos preguntaban anteriormente, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que se están convirtiendo al Elohim de Israel a través de Yehoshua? Hoy en día es un poquito como que raro, porque ahora muchos gentiles cristianos dicen, ¿qué vamos a hacer con estos judíos que se convierten a Yeshua? Anteriormente era lo contrario. Anteriormente era, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que se convierten al Elohim de Israel a través de Yeshua? Y miren lo que dice en el verso 11. Más bien, hablando estos creyentes en Yeshua de origen gentil, de origen judío, dice, más bien, nosotros creemos que somos salvos por el favor de el maestro Yehoshua, del mismo modo que ellos, o sea, del mismo modo que aquellos de origen gentil, que no fueron nunca judíos. Entonces, toda la comunidad judía, si usted ve el contexto es de judío, guardó silencio y escuchaban a Barnabá o a Bernabé y a Saúl, o sea, Saúl, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo, hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y eso también lo hemos visto proféticamente que se está relacionado con los hebreos que se convertirían en gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, si se dan cuenta, como está escrito, después de esto volveré a edificar o a reconstruir la cabaña de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Y eso fue lo que leímos en el profeta Amós, el capítulo 9, versos 11 y 12, si se acuerdan, y que se está refiriendo a la restauración del reino de Israel. Entonces, mire cómo estos gentiles volviendo al Eterno está relacionado a la restauración del reino de Israel. Según el profeta Amós, el mismo Jacob, hermano de Yeshua, quien era líder de la secta de los nazarenos en ese momento, no de los cristianos, porque no existía cristianismo todavía, él está diciendo que eso que está ocurriendo con los gentiles que se están volviendo al Eterno es cumplimiento profético del profeta Amós cuando dice, después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída, o sea, el reino de Israel. Reconstruiré su ruina y la volveré a levantar. Y dice más adelante para confirmar esto, para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca su nombre. Dice Yahweh que hace
estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Si se dan cuenta, ya eso está desde hace rato. Ya el Eterno lo ha tenido planeado así. Jacob citó una profecía, como lo leímos, del profeta Amós, capítulo 9, acerca de la restauración futura del reino de Israel aplicada a los gentiles. Y lo podemos volver a recordar con el profeta Ezequiel y Ezequiel. Capítulo 37. Y vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Mire lo que dice. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Tú, oh hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yehudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Joseph, para de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas, la una con la otra, para que sean una sola y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñará qué significan para ti estas cosas? Les dirá que así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí yo tomo la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré junto con la vara de Yehudá, y los haré una sola vara, y serán una sola en mis manos. Y si vamos al profeta Zacarías o Zacarías, capítulo 8, vamos a leer el verso 23. Mire lo que dice. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: acontecerá que en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas asirán del manto de un judío y le dirán: déjennos ir con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Y eso ya lo hemos interpretado y lo hemos estudiado, que tiene que ver con que Yeshua, como el judío de los judíos, va a rescatar aquellas 10 tribus, la cual son aquellos 10 hombres de las naciones que se asirán de los tzitzit de este judío. Y ya para ir aterrizando en esta clase, en este estudio, o esta parte, vamos a ir en el libro de Devarim o Deuteronomio. Vamos a ir un momentico. Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a considerar el verso 64 y se darán cuenta que dice, mire que lo que dice el Eterno proféticamente: Yahweh te esparcirá, hablando a los hebreos, no a los judíos, a todos los hebreos, a las 12 tribus, especialmente a las 10 que él esparció. Yahweh te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Allí rendirán culto a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Y eso es lo que ha pasado. Si usted le presta atención, la mayoría de aquellos que se acercan al Eterno, sus antepasados y aún unos practicaron la idolatría. Esto estaba ya profetizado. Ya estaba profetizado que en este caso muchos hebreos que se fueron a las naciones se iban a convertir en idólatras. Y ahora vamos, para terminar, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26,
Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Esto es Pablo ante el rey Agripa, un rey mitad judío, mitad gentil, allá en la tierra de Yehudá. Dice, cuando Pablo estaba en la cárcel. Luego Agripa le dijo a Shaul, te permite hablar en tu favor. Así que Shaul, o sea, Pablo, extendió la mano y comenzó su defensa. Y dice, me considero dichoso por poder exponer hoy mi defensa delante de usted, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que me acusan los yehuditas, o sea, los judíos. Sobre todo porque usted es conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los yehuditas, o sea, las costumbres y enseñanza de los judíos. Por lo tanto, le ruego que me escuche con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación, o sea, judía, en Jerusalén, las conocen todos los yehuditas. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Ahora me someten a juicio. Miren esto, noten esto, por la esperanza de la promesa que Elohim, o sea, Dios, les hizo a nuestros padres. ¿Sí se dan cuenta? Wow. Pablo estaba haciendo lo que estaba haciendo por la promesa que el Eterno le había dado a los padres, o sea, en este caso, a los hebreos. Y vamos a ver cuál promesa. O sea, que Pablo no iba atrás de gentiles porque eran gentiles y ya. Pablo iba detrás de los gentiles porque había una promesa, y ya lo hemos leído, de antes. ¿Quién eran estos gentiles? Y Pablo estaba buscando eso. Y por eso él dice, yo hago lo que hago por las promesas que el Eterno les hizo a nuestros padres. Y mire qué promesa. Promesa que esperan alcanzar ¿quién? El cristianismo, las naciones. ¿Qué dice? Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Y mire lo que él dice, sirviendo constantemente día y noche. ¿Sí se dan cuenta? Pablo no estaba detrás de gentiles porque eran gentiles. Pablo estaba detrás de gentiles que él sabía que eran de la descendencia de las tribus de Israel. Y lo que hacía él día y noche era ir detrás de ellos. Y dice, por esa misma esperanza me acusan los yehuditas, oh rey. ¿Cómo es que Pablo está diciendo que él está haciendo lo que el Eterno prometió a sus antepasados, a sus padres, cuando en realidad supuestamente Pablo está o estaba detrás de gentiles? No tiene ninguna razón por la cual Pablo estuviera diciendo estas palabras. Si Pablo está diciendo estas palabras, es porque él estaba detrás de gentiles que eran descendientes de las tribus perdidas. Y por eso es que dice más adelante, pues yo a la verdad había pensado que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yehoshua de Nazaret. ¿Sí se dan cuenta? Porque él no comprendía el principio, pero luego él se dio cuenta. Entonces, y no solamente queda aquí, él está contando esto a un rey que es también de origen judío, que tiene sangre judía por lo menos, y que conocía las costumbres, las tradiciones, las historias y las promesas del Eterno a través de el Tanaj. Promesa que el Eterno les había dado a sus padres. ¿Cuáles padres? ¿A quiénes? Ok, un hebreo, una persona hebrea, obviamente iba a entender que los padres se estaban hablando no de los padres de la iglesia cristiana, sino de los padres de la fe hebrea. ¿Cuáles? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Que sus hijos serían incontables. Promesa cuyo cumplimiento se daría por el pacto que el Eterno le daría a Abraham y que las 12 tribus la perpetuarían.
Es así de que si vamos a hablar de la doctrina de predestinación que muchos cristianos tienen hoy en día, entre eso las sectas como del calvinismo y muchos que son afines, la verdadera doctrina de predestinación tiene que ver con que el Eterno escogería a un pueblo y ese pueblo es Israel. Y si vamos a ser más precisos, como les había dicho, e ir más a lo que es el pensamiento hebreo original, la palabra que se ha traducido o transliterado al español como apóstol, de la palabra griega apóstolos, como lo fue Pablo, viene del hebreo o de la palabra hebrea shaliach. Esta palabra shaliach viene del verbo lishloa, que significa enviar. O sea, en su más profundo significado, tiene que ver con un embajador, lo cual es lo mismo que un emisario o enviado. Este embajador representa los intereses de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, sobre todo su fe, que está esparcido entre las naciones, porque el embajador va a otro país es para representar a los intereses de la gente que está en otra nación. Por ejemplo, el embajador de Venezuela está ahí para representar y apoyar a todos los ciudadanos venezolanos que están en ese país extranjero, sea Estados Unidos, sea en China, sea en Colombia, sea en Ecuador. Lo mismo, por ejemplo, el embajador de Colombia o de Ecuador está en otros países representando los intereses de sus compatriotas. Lo mismo los apóstoles. Apóstol, o la palabra que se ha transliterado del griego apóstolos, que es apóstol, viene del hebreo shaliach, que como ya se dijo, significa o tiene que ver con un embajador que representa los intereses de la nación hebrea, donde se encuentra entre las naciones. Así de que tengamos eso en cuenta, porque Pablo era ese shaliach, ese embajador entre las naciones de aquellos hebreos que se encuentran en todas las naciones, llamándolos a que ellos vuelvan de nuevo a la nación original. En este caso, a el pueblo, al hogar, a la familia de Israel. Así de que tengan en esto pendiente, porque estas promesas fueron cumpliéndose cuando Yeshua murió, resucitó y subió a los cielos. Y como leímos, no vendrá hasta que el último de los gentiles, o sea, de la descendencia de los tribus de Israel gentilizadas, entren para ser parte de la restauración del reino de Israel. Y esto es cumplimiento de lo que son los profetas. En especial, como ya lo habíamos leído en el profeta Ezequiel capítulo 37, del 1 al 28, cuando habla de los huesos secos, de la restauración de los huesos secos, de la restauración de Israel. Cuando él le dice al rey Agripa, que está recordando la promesa que Dios le dio a los patriarcas, recordemos lo que leímos en Bereshit, en Génesis capítulo 17, cuando se le apareció a Abraham y le cambió por nombre a Abraham. De esas promesas, de la restauración de las 12 tribus, Pablo llegó a ser un perseguidor de los que fueron los primeros creyentes en Yeshua como Mesías de Israel. Pero luego estaba siendo perseguido por las esperanzas de la restauración de las 12 tribus, como lo acabamos de leer. Pablo no iba detrás de cualquier gentil. Pablo iba detrás de aquellos gentiles descendientes de las 10 tribus de Israel, con esperanza profética de la restauración, tanto de las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur, para volver a ser reunidas en una sola, tal y cual como él está exponiendo aquí. Eso fue siempre
el corazón de Pablo. Esa fue la misión de Pablo. Y hasta aquí dejo esta parte.